Nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de este programa en el que, repasamos un poco todos los aspectos que tienen que ver con la historia reciente o con la identidad de nuestra tierra gracias a estos contenidos tan interesantes que nos traen desde la Asociación La Trocha para la Defensa del Patrimonio y de la historia de nuestra ciudad. Habitualmente hablamos pues de rincones de Algeciras, de cosas que tienen que ver con nuestra ciudad, pero también de personajes, de personas cuya trayectoria, cuyo legado, cuyo trabajo, cuya vida en definitiva dejó una huella honda en nuestra ciudad y que merecen este repaso un poco de toda su trayectoria para que sepamos, para que ilustremos un poco más acerca de lo que hicieron y lo que nos dejaron, ¿no? Y hoy vamos a hablar de uno de esos personajes que seguramente ustedes conocerán perfectamente, que es Isidoro Bisuara, una persona que se caracterizó por la labor que llevó a cabo en el ámbito educativo, pero también en otros muchos aspectos para lo que hoy vienen a contarnos aquí desde la Asociación La Trocha. Como siempre, Juan Carlos Martín Matilla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro y televidentes. Y además nos trae nada menos que a su nieto, actual director del colegio, ¿no? Andrés Pecino Bisuara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos televidentes también. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos. Pues como tú acabas de hacer la introducción, pues vamos a hacer una glosa de esta persona muy respetada, muy querida y muy conocida en nuestra ciudad, ¿no? Como tú más o menos ya has hecho un pequeño avance, fue una persona que, hombre, su dedicación casi plena, digamos, fue la enseñanza, ¿no? Porque para él la enseñanza, como después leeremos un poema, era su Dulcinea, ¿no? En un poema. Pero también estuvo implicado en otros ámbitos, fue concejal, ¿no? Del Ayuntamiento de Algeciras durante varios años, digamos, ¿no? Y también dejó su huella en las calles Rocha, Ruiz Tagle, Libertad y José Román, el Callejón de Jesús, ¿no? Que fue el que diseñó su jardinamiento, además de otros lugares de Algeciras que, por desgracia, han desaparecido aquellos diseños de jardines, ¿no? Solamente se mantienen estas calles de San Isidro. Pues cuando... Bueno, pues nadie mejor que su nieto y además la persona que mantiene vivo su legado, ¿no? El director del actual colegio Maestro Isidoro, para contarnos un poco acerca de su historia, ¿no, Andrés? Sí. En primer lugar quería daros las gracias por darnos esta oportunidad. Gracias también a Juan Carlos y a José María Villa, de la Asociación La Trocha, que contribuyen, digamos, están contribuyendo en gran medida a que la figura de Isidoro Bisuara sea recordada en nuestra ciudad, que sabemos que, por desgracia, pues estos recuerdos pues no se mantienen mucho tiempo, durante mucha distancia en el tiempo. Sí, una ciudad que parece que le cuesta trabajo mantener vivos sus legados y sus recuerdos, y bueno, para eso también sirve un poco estos espacios. Empezamos, si te parece, porque además nos traes imágenes sobre las que quieres ilustrarnos un poco toda la historia, la trayectoria de tu abuelo, ¿no? Del maestro Isidoro. Sí. Juan Carlos ha hecho una selección porque teníamos una gran cantidad de material bibliográfico. He ido seleccionando, y yo soy muy malo para seleccionar, y he seleccionado las más importantes, las más características y demás. Vale, y cuando ya... comenzamos, si os parece. Ahí comentando las fotos. La primera imagen, pues tenemos ahí a mi abuelo en la comunión. Mi abuelo nació en Tarifa en el año 16, en septiembre.
Y él fue hijo único, nació en una familia muy humilde. De pequeño pues criaba animales allí en Tarifa. Su madre enviudó muy joven, mi bisabuela, y se casó en segundas nupcias. Eso probablemente fue, digamos, el catalizador para que, intuimos nosotros, se criara en un entorno como muy precario, y les obligó a trasladarse a la ciudad de Algeciras. Entonces, cuando él llegó ya aquí, pues él tenía un objetivo, que era la enseñanza, que era para lo que yo creo que había nacido, y sobre todo, pues dar servicio a los demás y dar todo, siempre poniendo toda la carne en el asado. Muy bien. Bueno, continuamos, ¿no?, con la siguiente imagen. Ahí tenemos a mi abuelo con su hija, con Inmaculada Visuara, que continuó, digamos, su función de llevando la dirección del centro durante los años 80, 90 y 2000. Tuvo más de 30 años llevando al frente la escuela. Ajá. Y se jubiló pues sobre el 2012, 2013. Claro, porque su labor educativa en el colegio, la de tu abuelo, ¿cuándo terminó? ¿Cuándo dejó de estar vigente? Mi abuelo, el 75 aniversario fue en el 91 y él estuvo hasta el año 86, 87. Ahí fue cuando él ya consideró que ya no podía... Que ya estaba bien, ¿no? Sí. Y ahí es un poco cuando continúa en esa época aproximadamente, sí, su hija, ¿no? Exacto. Ahí tenemos una imagen, digamos, del reconocimiento que se le hizo en su 75 aniversario. Se celebró en el Hotel Alborán. Y bueno, ahí lo vemos acompañado de celebridades. Está Cristóbal Muñoz, ¿no? Creo sí, que está sí, a su izquierda. Y la persona que está a la derecha, por ahora mismo no sabía. Felipe Mediavilla. Felipe Mediavilla. Era concejal. Que era concejal. Verdad, Felipe Mediavilla, disculpe. De festejos, ¿no? Sí. Y bueno, es una época en la que ya Isidoro Visuara, pues ya con una edad determinada, empieza a recibir reconocimiento a toda su trayectoria en la ciudad, sí, por lo que vemos, ¿no? Sí, bueno, más bien fue a nivel educativo, como institución. La escuela San Francisco fue la que, digamos, llevó a mi abuelo a ese homenaje. La parte, digamos, que concierne a patrimonio y política, pues no ha tenido demasiado reconocimiento. Sí, pero quizás porque fueron en otra época, otros tiempos, ¿no? Sí, hablamos de época justo antes de la transición. Y por eso quizás se ha ido olvidando. En los ayuntamientos no había dinero. Claro. Mi abuelo siempre estaba buscando, digamos, recursos para poder adecentar las vías que él consideraba que necesitaba. Es que nunca ha habido dinero, Alejandro. Es que nunca ha habido dinero. Claro, bueno, por darle un poco de dimensión de contexto para los espectadores, porque estamos hablando del maestro Isidoro Visuara, prácticamente todos sabrán de quién hablamos, pero para quien no lo sepa, has mencionado antes el Colegio de San Francisco, que era el nombre original que tenía la escuela, en la que él empieza a desempeñar sus funciones al finalizar la calle San Francisco hacia la derecha, que es donde actualmente sigue existiendo el centro que ahora lleva su nombre de maestro Isidoro, ¿no? Exacto, sí. Bueno, él cuando empezó en el año 36 aproximadamente, él tenía un local, digamos, una pequeña barraca, justo al lado del garaje internacional, en el Secano. Y ahí empezó a atender alumnado de todas las edades. Posteriormente adquirió o alquiló otra edificación en la Fuente Nueva, justo al lado de la Peña Veterano, y ahí también pues empezó, digamos, a coger renombre y posteriormente ya adquirió la finca que está en la calle San Francisco, esquina calle Almería. Donde se mantiene todavía, exacto, donde se mantiene, sí, el centro. Me Sí. llama bastante la atención el hecho de que comenzara a dar clases justo cuando comienza la guerra y además supongo que sería muy joven. Sí, él tendría pues unos 20, 21 años, tenía muy buena letra, tenía muy buena caligrafía y sobre todo lo que hemos comentado antes, ese afán por enseñar, claro, siempre ha sido su objetivo estrella, digamos. Y eran unos años muy complicados, además, sí, ¿no? Bastante complicados. Claro. Bueno, el garaje internacional se encontraba al lado más o menos donde está el Correo, ¿no? Donde está la imagen de María Auxiliadora. Sí. No, para muchas personas jóvenes quizás para no, ilustrarlo, claro. no sepan situar dónde se encontraba. Perfecto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues continuamos con la siguiente imagen por seguir el recorrido. Ahí le vemos... Bueno, parece la bajada de alguna calle de San Isidro, ¿no?
Sí, ese arco es una de las aportaciones que hizo mi abuelo. Está en la calle José Román, pero calle la José conoce Román. la gente, Callejón de Jesús. Callejón sí. de Jesús. Sí, sí. Esa foto se la hizo ya de mayor, visitando, digamos, el barrio de San Isidro, Sí. y consideramos que esa Nadie se que esa sentiría imagen... orgulloso de su Sí. obra, digamos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué hizo exactamente él? ¿El arco en sí? Sí, él fue, digamos, el artífice de que el arco se construyera. se Él construyera. diseñó el Fue arco y un- los jardines, ¿no? de Exacto. esas calles, ¿no? Ah, mira. Toda la ornamentación de esas 4 vías La que comentamos al principio. la diseñó ¿no? él, Claro. todo el diseño digamos, de los firmes, todas las chinas o las piedrecitas que adornan las vías estas de San Isidro. Ajá. Él iba con la Vespa buscando chinos de los distintos colores que le hacía falta, porque siempre que hablaba con el alcalde, con Rafael Correa, le decía: Isidoro, haz lo que quieras, pero dinero no hay. Entonces, pues... Sí, es que para aquel entonces se intentó hacer del barrio San Isidro un barrio típico, ¿no? Sí. Entonces se le dotó pues de una ornamentación pues de jardines, macetas en las paredes y demás, ¿no? Que después se continuaría ya cuando ya tu abuelo ya no estaba de concejal con la plazoleta de San Isidro, que esa ya fue un poquito posterior, ¿no? Ya estaba el alcalde Valdés Escuín, ¿no? Sí. Y ya digamos que se completaría esa obra del barrio de San Isidro, ¿no? Pues sigamos. Esta otra foto De lo mismo que de hablamos, la ¿no? aquí es la calle Rocha, Esta es otra la de calle las calles Rocha. que Porque los jardines en concreto también son obra de él, ¿no? Sí. También, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Toda la terminación, los firmes, la jardinería, todo fue obra de mi abuelo. Era un hombre renacentista, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, además que él creó como una cápsula en el centro de Algeciras, en esa época que todo era, la corriente era tirarlo todo a lo antiguo, todo lo que oliera, digamos, a añejo, y crear vías asépticas. Pues él hizo un esfuerzo por crear, como he dicho, esa zona. y para embellecer la ciudad, sí, Sí. porque en los años 50 no estaba muy embellecida, que digamos, ¿no? Y entonces en los años 60 también con ese boom turístico. Claro, que todos hay que enmarcarlo en un momento contexto, histórico, claro. el contexto histórico. Entonces ese boom turístico pues, pedía que Algeciras, como otras ciudades, fuera también tuviera un atractivo turístico, ¿no? Entonces, hacer un pueblo andaluz, Claro, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, el barrio San Isidro va a ser ese barrio El lugar típicamente que- andaluz, y además ya ese afán embellecedor se extendió por otras zonas de Algeciras, ¿no? Para que fuera atractiva al turismo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que él se preguntaba, igual que nos preguntamos nosotros ahora, viene alguna visita a Algeciras, ¿qué le enseña? Que le enseñamos, claro. Pues él pensó que el barrio de San Isidro pues sería la zona perfecta, digamos, Claro. el enclave que tiene dentro de las antiguas murallas. Cerro de la Matagorda, se Eso llama. la era Matagorda, Matagorda, que ya Carlos Gómez de Avellaneda en otros programas lo estuvo comentando. Lo ilustró, ¿no? Lo ilustró, que había, cuando Marqués Bermún trazó su cartografía, había un edificio que está muy discutido, porque uno dice que si era un alcázar y otro si era una mezquita. Lo que hoy es el centro, la plazoleta de San Isidro, ¿no? Sí, sí. Lo de Alcázar está discutido porque un alcázar en medio de una ciudad no tiene, digamos, posibilidad de defensa. Entonces quizás fuera una mezquita, un edificio áulico. Claro. Claro, es que el problema de Algeciras, y hacemos un inciso, es que no ha habido una memoria histórica continuada. Algeciras se destruye y cuando llegaron aquí en el siglo XVIII nadie sabía nada de lo que había, ¿no? Y ese es el problema. Sigamos. Bueno, continuamos, sí, con lo... Sí, para con no... el- Este ha sido un inciso solamente. Aquí tenemos pues otra instantánea del reconocimiento que se le hizo a mi abuelo, como hemos comentado antes, en el Hotel Alborán. Sí. Eso fue tenemos 16, esto fue en el 82. En el 82, sí. Sí, esto aquí fue cuando se jubiló. ¿Vale? Este fue un reconocimiento anterior, porque el que hemos comentado antes del Hotel Alborán fue en el 91, Sí. que fue en el 75 aniversario. Y él se jubiló un poco antes, pero sí es cierto que continuó su aportación en la escuela, En la escuela, ¿no? hasta que le dejaron, hasta que él ya veía que sus posibilidades pues no daba para No más. daba para más. Exacto. Bueno, continuamos con la siguiente. Continuamos con homenajes, ¿no? Estamos viendo un momento de la época suya en la que recibe toda
todo el reconocimiento, ¿no? Sí, exacto, y lo vemos con Emilio, vemos con otras personalidades de aquí de Algeciras, y lo que hemos comentado antes, su reconocimiento siempre ha sido a nivel educativo, como academia. Pero nosotros hemos querido rescatar su parte de patrimonio, porque fue una persona ecléctica, digamos, y él contribuyó a muchas facetas, digamos. Que no son tan conocidas, claro. Exacto. Vamos, continuamos, aquí vemos homenajes también otra reseña periodística de los mismos homenajes y demás, sí, ¿no? sí, nuevas reseñas del homenaje. Este es el poema. Aquí tenemos el poema, ¿no?, que mencionaba antes. Lo voy a leer porque yo a esta distancia no lo veo, disculpe. Gigantes o molinos. Quiero seguir creyendo, como el loco inmortal, que sean gigantes. A por ellos voy, Sancho amigo, enseñanza, mi eterna Dulcinea. Vaya en tu grande honor esta desmedida batalla, si por mala ventura para mis huesos viejos no fueren mis brazos de gigantes, y si, endiabladas aspas de molino, valedme en la desgracia. Si cae muerto mi cuerpo y en 1000 pedazos mi lanza, no temáis, mi sin par Dulcinea, porque hasta siempre, hasta más allá de la muerte, te seguirá amando tu más loco enamorado. Toda una declaración de intenciones, ¿no?, de lo que representaba la educación para él, ¿no? Fue su gran amor. Su gran amor. Porque, claro, vamos a detenernos un momento para hacer un poco la semblanza, ¿no?, de qué hizo él por la educación, y lo hablábamos antes, fuera de micrófono, antes del programa, en un momento de la historia de España o de esta ciudad en la que la educación no era un acceso fácil. Imagino que habrá muchas anécdotas o muchas historias alrededor de lo que él hizo por la educación de la gente, ¿no? Sí, bueno, imagínate, como ha comentado Juan Carlos anteriormente, en esa época oscura, digamos, de nuestra sociedad o de nuestra historia, pues él empezó enseñando a los más pobres. Ajá. Él acogía a niños y niñas de todas las edades y les enseñaba pues lo que él consideraba que sus herramientas para poder defenderse en el futuro, en todos los ámbitos, la lectura, la escritura. Y fíjate que es anecdótico, pero a mí me llama mucho la atención que todas las academias pequeñitas que había en Algeciras en esa época, Academia Silva, Academia de... Don Juan había otra también, bueno. De la señorita en el centro. Elvira también. De Elvira, pues todas sucumbieron cuando ya empezaron las grandes instituciones. Sí. Los grandes colegios de órdenes religiosas, sí, centros públicos. Pero Isidoro pervivió. Exacto. De hecho, pues ya llevamos pues 87 años funcionando en la escuela y gracias a Dios pues muy reconocido, la escuela muy apreciada. Claro, porque fíjate, desde el año 36 la cantidad de personas que habrán salido, que se formaron gracias a la labor de Isidoro, no sé si hay personas en concretas que se recuerden dentro de la historia de la familia. Sería innumerables, porque siempre que se comenta... Pero personas distinguidas, ¿no?, que salieron quizás de la escuela. Pues no sé, conozco científicas como Camacho, conozco personas del ayuntamiento que sí, lo que pasa es que ahora mismo la verdad no sabría... No están glosadas. Bueno, hay una parte muy breve de la historia de Paco de Lucía que transcurre en su formación porque vivía al lado además, ¿no? Sí, es cierto, y me disculpen los oyentes, pero es verdad que Paco de Lucía nació en la calle San Francisco. Él se crió, digamos, en esa zona, estuvo un tiempo en el colegio de mi abuelo y posteriormente él se fue a estudiar al colegio de Generalísimo Franco, que es el colegio Campo de Gibraltar, actualmente. Que se encuentra en la Villa de la Cañada. Claro, lo ponía como ejemplo simplemente de la nómina, seguro que innumerable, claro, ¿no?, de el personas. colegio de tu abuela han pasado infinidad de personas, es que fíjate, desde el año 36 hasta... Hablamos ya de cuarta generación. Claro. Pues ya ves. Yo ahora mismo, de hecho, en el colegio damos clase a muchos alumnos que son hijos de antiguos alumnos míos. Seguro, claro. Entonces, siempre que hablo con los abuelos o con personas, digamos, de mediana o avanzada edad, todos tienen memoria del colegio de don Isidoro, como se llamaba antiguamente. Claro. Bueno, era por hacer un poco la semblanza, sí, claro. Pero continuamos, si os parece, siguiendo... Sí. En esa instantánea pues ya tenemos el edificio, digamos, en estado, eso fue a finales de los 70. Sí. Se ubica en la calle Almería, que es esquina calle San Francisco. Eso era antiguamente un patio de casitas, Sí. de vecinos, el patio de los Nateras. Al lado había un almacén de vino, también había otro almacén de carbón. Posteriormente
La finca anexa, pues se construyó el taller de los hermanos Paulete, un taller de ferralla, y lo que hemos comentado anteriormente, muchísimo esfuerzo, sin recursos, consiguió encontrar mucho ahorro, mucho trabajo, porque claro, compaginaba, estuvo trabajando en correo, estuvo trabajando en el ayuntamiento, y sobre todo con la escuela, todo para construir lo que él pensaba que tenía que ser una institución al servicio de los de Algeciras. Porque la infraestructura, lo veíamos en la imagen de antes, la infraestructura no era la más deseable, no era, ¿no? Digamos que él trabajó para que todo aquello acondicionarlo como sí, colegio, claro, ¿no? Como estamos viendo ahí, ¿no? Piensa que eran todos casitas de una planta y él edificó ahí, hizo 2 edificaciones, una en la calle San Francisco en el 14 y esta que estamos viendo ahora, que es la calle Almería número 1. Perfecto, continuamos con la siguiente. Aquí es una imagen actual, ¿no? Sí, esa es la fachada del estado actual. Exteriormente pues ha variado poco, en interior lo que digamos el continente es el mismo, aunque sí el contenido pues lo hemos actualizado, digamos, a la necesidad de los tiempos que corren. De los tiempos que corren. Exacto. Vemos el nombre, bueno, aquí estamos viendo la casa de Paco de Lucía, ¿no? Bueno, en realidad este es el edificio de la calle San Francisco. Ajá. Justo a la izquierda, a unos 10 metros, estaba la casa de donde nació Paco de Lucía. Ajá. ¿Y este era el edificio donde tenía la escuela anterior? No, este es el edificio, como la finca de la calle Almería no era lo suficientemente grande, ajá, y estaba, digamos, vetada por las fincas anexas, no tuvo la posibilidad de poder ampliar. Aunque sí es cierto, y hago referencia, que a lo mejor Juan Carlos no lo sabe, que en los años 80 a mi abuelo le ofrecieron comprar la finca que corresponde a la Huerta Mecho. Esa finca pues estaba coronada, digamos, en el cerro, digamos, de la calle Almería, y ahí si hubiese construido un centro más adaptado, mucho más adaptado a las necesidades que... Sí, estaría más o menos detrás del mercado... Mercado de la Victoria, justo por detrás. Hotel Garrido se dice ahora. Lo que era el Hotel Garrido. Y ahí se hubiese conseguido hacerlo todo en un módulo. Pero aquí, como te he dicho, las dificultades en esos tiempos esa zona es muy consolidada y no tuvo más remedio que comprar otra finca y construir en los años 80 el segundo edificio. El segundo edificio, ¿no? Sí. Que era el que veíamos, ¿no? Exacto. Vale, continuamos. Bueno, aquí tenemos una estampa de lo que era, ¿no? En la época, ¿no? Este, digamos, era un corte de lo que teníamos en los años 60, finales de los 50, principios de los 60. Ahí vemos a mi abuelo a la derecha y a la izquierda tenemos a don Vicente, sí, que era su Sancho Panza, podríamos decir. Él siempre se veía como el Quijote cuando se ha reflejado en el poema, y Vicente siempre estaba, era su mano derecha para todo. Entonces, entre los dos, Vicente, de hecho, dio también toda su vida. Claro. En la escuela. En esta imagen vemos un poco, ¿no? La semblanza del contexto histórico de lo que era la educación distinta de la de ahora, ¿no? Porque me imagino que habrán llegado relatos de cómo era el colegio en aquella época, sí, sobre todo porque, bueno, me imagino que prácticamente todas las materias tenían que ser capitalizadas por el mismo profesor y era un concepto de escuela distinto del de ahora, ¿no? Sí, claro. De hecho, cuando yo estudié allí, pues todas las materias me las daba la misma persona. Claro. Teníamos una tutora, una señorita que se llamaba antiguamente, y nos daba todas las materias, salvo educación física, que antiguamente se llamaba gimnasia. Entonces íbamos al patio, nos daba don Jesús Duque, que falleció recientemente, y de aquí le mando un saludo a su viuda, Teresa. Y lo digo porque formamos una familia. El colegio se ha distinguido siempre de los demás centros porque es como una pequeña gran familia que ha acogido pues, a múltiples generaciones de nuestra ciudad. Claro. Bueno, continuamos, si os parece. Sí. Bueno, eso parece como una procesión del Corpus o algo así, ¿no? Sí, bueno, hablamos de la calle San Francisco. Sí. Ahí estamos ya casi llegando a la parroquia de Santa María Micaela. Y esto es otra de los trabajos que mi abuelo hacía en la escuela que lo distinguía de las demás. Son procesiones que las celebraba en la parroquia de la Bajadilla.
Mi abuelo, pues, igual que hacía con el tepa, en la etapa de concejal de Parques y Jardines, que buscaba chinitos para, pues, lo que hacía con latas de conserva, pues las vaciaba, las limpiaba, las envolvía en papel de aluminio, le ponía un palo con cemento y luego las adornaba y montaba, digamos, todo el pasillo central de la iglesia. Lo que es la creatividad, ¿no?, para sacar adelante en ese momento. Sí, y la determinación. Y la determinación, claro. Lo has mencionado, ya profundizaremos seguro a lo largo de la Y semblanza. esta es la iglesia de Santa María Micaela por dentro, ¿no? Que eran procesiones de la primera comunión. Exacto. El colegio siempre se ha distinguido, siempre ha sido un colegio mixto. Nosotros desde el principio que yo recuerde, aunque en estas imágenes pues no se pueda apreciar, pero siempre ha habido colegio de niños y niñas. Sí es cierto que la sociedad antes pues a lo mejor restringía bastante más el acceso. No, separaba, había colegio de niños y colegio de... Normalmente era mixto hasta que hacíamos la primera comunión, ¿no? A los 7 años, porque antiguamente se celebraba la primera comunión a los 7 años. Y hasta ahí era mixto. Pero a partir ya de los 7 años normalmente ya se dividía entre colegio para chicos y colegios para chicos. Claro. Habíamos visto una imagen anterior en la que se veía, ¿no?, acompañado esta que podemos ver aquí. No sé si hay personas ahí en concreto. Pues la verdad que no sabría decirte. Sí es cierto que ahí vemos ya alumnos aventajados y ya de una cierta edad. Se ve diferencia de edad, que quizás otra nota característica de la educación de la época, ¿no? No había una homologación de edad tan fija como hay ahora, ¿no? Exacto. Y entonces mi abuelo atendía sobre todo a esas necesidades de personas que sin recursos pues necesitaban una formación que le pudiese dar un hueco en el mercado laboral. Sí, que también era muy precario en esa época, claro. Porque ya a partir de los 14 años ya se terminaba de estudiar y ya... Claro. Había que buscarse la vida. Había que buscarse la vida, ¿no? Era y lo también, que había. muchos también, bueno, no sé de esta época, pero en épocas anteriores, personas que iban a servicio militar también para darle un poquito de formación, ¿no? Para que no fueran analfabetos, porque por desgracia era el índice de analfabetismo... Claro. Algeciras y en España entera era altísimo hace 70, 80, 90 años. ¿no? Claro, en estos tiempos no existía el asentismo escolar. A la escuela iba el que podía. Claro. Y mi abuelo hizo ese esfuerzo para poder atender a los que no tenían recursos. Pero todo el mundo quería formarse. Ahora que parece ser que tenemos todo a nuestra disposición, todos los recursos, pues se tienen que crear cosas como la comisión de asentismo escolar para buscando a los niños a la casa, que la madre no lo quiere llevar a la escuela. Los niños iban por necesidad y porque querían aprender a labrar su futuro, y para eso necesitaban una mínima educación, ¿no? Claro. Como decía, las 4 reglas, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Claro. Bueno, esa labor de esos maestros de esa época que era encomiable, era social, ¿no? Era un poco de sacar adelante a la población. La labor de los maestros de hace 70, 80, 90 años, encomiable e impagable. Claro, sí. Bueno, vemos otra imagen ahí en pantalla de una calle. Esta es una vista cenital de la calle Ruiz Tagle. Ruiz Tagle, sí. Una de las 3 calles que suben a la barriada de San Isidro, que fue diseñada por Isidoro Bisuara, ¿no? En esta calle, como anécdota, estuvo los estudios de Radio Algeciras. De Radio Algeciras, sí, es cierto. Porque, dime. Bueno, hay que decir que, bueno, como labor propia, humana, de querer mejorar y embellecer las calles, lo hemos mencionado antes, pero también he mencionado que dentro de sus múltiples aristas fue concejal también. Exacto. Y supongo que buena parte de estas cosas que estamos viendo de los estados de las calles tiene que ver también con su labor política, ¿no? Porque fue concejal de Parques y Jardines. Concejal de Parques y Jardines, en los años 60. Él, como he dicho, estaba muy centrado, digamos, en la ornamentación de las vías principales de la zona. También hizo obras en el Parque María Cristina. De hecho, lo estuve comentando con Juan Carlos, había unas acequias en el pasillo principal, el acceso principal del parque. No sé si a lo mejor te acuerdas que poníamos las hojas de los árboles. Estuvo hasta relativamente hace poco tiempo. Y eso se retiró. Eran 2 acequias que estaban donde está junto a las fuentes. Sí. Eso te acordarás de pequeño. Sí, claro. Y esas las quitaron. Esas sí recuerdo que fue mi abuelo. Obra de él, ¿no? Sí.
Y luego, aparte, en muchas zonas de Algeciras, donde estaba la División Azul. Por eso, a ver si la podemos ver ya y ya terminamos de comentar. La siguiente foto era, que salió así un momento, era la calle Ruiz Tagle actualmente, ¿no? Actualmente sí, la siguiente Esta, es el estado de la que, imagen que veíamos antes, que ¿no? se mantiene los jardines, mantiene. ¿no? Bueno, Sí. de aquí, esta es otra vista cenital de la calle Rocha. Ajá. Y esa fuente que se ve en primer plano en el inferior, no, esa da más vueltas que un tío vivo, porque en los años 30 estaba en el Parque María Cristina. Después, quizás tu abuelo la rescataría del Parque María Cristina y la hizo instalar en la calle Rocha. Y después, cuando los años 70, por ahí, se volvió otra vez al Parque María Cristina y la han colocado detrás del edificio ese de transformador eléctrico y demás, ¿no? Ah, sí. Ahora, con la reforma que se está realizando en el Parque María Cristina, pues no sabemos. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Habrá que ver. Donde se coloca si no se elimina. Esta es la misma calle, otra vista cenital de la calle Rocha, ¿no? Sí. Que es lo que estaba diciendo Andrés, ¿no? Que recogió todos los guijarritos y demás de colores blancos y colores negros. Qué curioso, grises, ¿no? Porque es una imagen muy habitual del paisaje de Algeciras y no se sabe, ¿no? Que es obra de Isidoro. Sí, Eso, de hecho, mi abuelo dibujos, ¿no? estuvo como, digamos, a pie de calle. Sí. Él estaba con los operarios, le hacía falta eso, hacía falta pues conglomerante, o hacía falta piedra, o arrimar el hombro para, digamos, hacer la terminación del firme. Y ese es el recuerdo que tiene mi madre, ¿no? de mi abuelo, siempre estaba preocupado con las calles, buscando recursos para poder... Esta de las tres calles, casi todo el mundo dice que es la más bonita, ¿no? Pero fíjate cómo engaña las fotos cenitales, Alejandro y televidente. La calle parece inmensamente larga y después... Sí. Es cierto que no lo es tanto. No lo es tanto, ¿a que sí? Esta, como es en la actualidad, La ¿no? imagen actual de la misma calle. Que en los jardines ha habido ciertas modificaciones, se han perdido más arbustos y demás, ¿no? Y antes había unos cipreses recortados y eso ha ido desapareciendo. Sí, a mí me gustaría dar las gracias a los vecinos de la zona de San Isidro que viven en esas calles. Porque lo siguen manteniendo, Porque ¿no? lo siguen manteniendo y porque se sienten muy orgullosos de residir en esa zona. Entonces, pues, en cierta forma, pues, prevalece el recuerdo de la memoria de... Es la huella de tu abuelo, de mi Isidoro, abuelo. ¿no? Sigamos. Aunque en muchos casos no se recuerde que fue él. Claro. Sigamos, Perfecto, ya estamos entonces. terminando. Como esta es la calle Libertad, es que no tenía fotografía antigua, Sí. que es otra con el escudo de Algeciras, ¿no? Que ahí pone la fecha de su realización, 1961, ¿no? Vale, nos quedan todavía bastante por hablar, me imagino, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo aquí, si os parece. Bueno, pues Lo dejamos en otro programa, continuamos. en una Vale, primera perfecto. entrega. Y continuamos porque, claro, ya están viendo ustedes todo lo que da de sí. Un personaje que hizo tanto y desde hace tanto tiempo, desde el año 36, con 20 y pocos añitos, ya empezaba a trabajar y a luchar no solamente por enseñar, sino por sacar adelante, como estamos viendo, a personas que no tenían recursos para poder educarse. Y de ahí en adelante, pues tantas aristas como la que estamos viendo. Un hombre entregado a su ciudad de adopción, Algeciras, porque como nos comentaba era de Tarifa. Lo dejamos aquí, vamos a continuar con una segunda entrega porque el personaje lo da y porque todavía quedan muchas cosas que contar y que queremos compartir con vosotros en esta compañía inmejorable como es su nieto Andrés Pecino Visuara. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Yo simplemente, agradeceros, digamos, esta oportunidad y me gustaría a los residentes, a los ciudadanos de Algeciras que tengan material bibliográfico, fotografías antiguas que a través de la red social del colegio, que es Maestro Isidoro Visuara, pudiesen enviarnos pues todos esos recuerdos que tengan para que nosotros poder enriquecer aún más, si cabe, el bagaje que ya disponemos. Bueno, pues hay que dar ese llamamiento a cualquier persona que pueda contribuir a ello, hay que dar esa llamada. Juan Carlos Martín Matilla, también muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre, ¿no? Por vuestra atención. A vosotros, ¿no? Por venir siempre y por traer contenido. Y vosotros sois la ventana a través de la cual nos abrimos a la ciudad, ¿no? Muchas gracias a vosotros por traer contenidos interesantes, como siempre, y como el de hoy, que se nos ha quedado por concluir, porque como vemos da lo suficiente de sí como para tener una segunda entrega a la que os emplazamos en el siguiente programa, en el que continuaremos hablando de esta figura apasionante de Isidoro Visuara. Muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes.
Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.